Bueno, entonces vamos a ver capítulo 2, dijimos, a partir del versículo 25, dice así, yo tengo la nueva versión internacional. Dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Bueno, acá vemos, la semana pasada estuvimos viendo como Pablo también les enviaba a Timoteo, ¿cierto? Y estuvimos hablando de una serie de características que tenía Timoteo, que Timoteo era como si hubiese sido como su hijo personal. Y habíamos dicho que a pesar de que era un hombre joven, entre 35 y 40 años tendría Secre Timoteo, y Pablo lo trata de joven, porque habíamos dicho que las personas en esta época que se caracterizaban por la sabiduría eran personas mayores, a partir de los 60 años. Pero en este caso, Timoteo, a pesar de su juventud, era una persona sumamente sabia y encima había estado, conocía al Señor desde chiquito y era una persona a la cual el mismo Pablo había estado entrenando, ¿no? Y por eso era también tan importante, y por eso cuando nosotros leemos Timoteo, que dice nadie tenga en poco tu juventud, ahí por esa razón está destacando esto, ¿no? Porque en definitiva era un hombre joven, pero era un hombre muy experimentado en las cosas del Señor, y ya de eso hablamos la semana pasada. Ahora Pablo hace un paréntesis con Timoteo y empieza a hablar de Epafrodito. Como sabemos, esta es una carta, ¿no?, que Pablo está escribiendo desde sus prisiones para sus amados filipenses, y Epafrodito era una persona muy especial dentro de la iglesia de los filipenses. La palabra, o sea, el nombre Epafrodito quiere decir amable o digno de ser amado, ¿no? Era un nombre precioso. Generalmente en la antigüedad se ponían nombres que caracterizaban a la personalidad de la persona. A veces la sentenciaban a la persona con los nombres, pobrecitos, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto Icabod, la hija de la mujer esta que tuvo que era la mujer de Ofni, ¿se acuerdan? De uno de los sacerdotes, hijos de Elí, ¿no? Que había hecho un desastre y el tipo se murió. Entonces, como ella nacía el bebé y también el bebé, ella se estaba a punto de morir, ella veía todo oscuro, el pobrecito le puso Icabod, que quiere decir sin gloria, y lo sentenció para toda la vida. Entonces los nombres de aquella época representaban las personalidades. A veces las personalidades igual no coincidían con el nombre, pero en este caso Epafrodito era exactamente una persona súper digna de ser amada. Era muy amada por los filipenses y también era muy amada por Pablo. Y nosotros vamos a ver vemos acá cuando Pablo habla, algunas de las características que Epafrodito tenía. Primero, era un líder espiritual dentro de la congregación de los filipenses. Por tal razón, era una persona que era bien respetada. Cuando hablamos de líder espiritual, realmente lideraba la espiritualidad de estas personas, los pastoreaba, les era de ejemplo, ¿no?, a los filipenses, y por eso ahora vemos, ¿no?, como acá, como se había enfermado, los filipenses, imagínense, Pablo estaba en Roma, estaba a cierta distancia de Filipos, que no era fácil, como es ahora, llegarse, sino que tardaban unos meses en llegar hasta ese lugar, tenían preocupación, se habían enterado de que él estaba mal. Por eso Pablo destaca, y es muy interesante que él destaque el cuidado que él tenía por las personas que eran sus colaboradores,
¿no? Cómo él los respaldaba, cómo los abrigaba, cómo él mandaba una nota hablando de lo excelentes personas que eran. Pablo era súper respetable, y si él recomendaba a alguien, esa persona obviamente también era súper respetable. Y es muy lindo ver cómo entre hermanos, acá como Pablo exalta la labor del otro, y lo que está haciendo Pablo es destacar que todo el trabajo que él hizo hay que honrarlo, ¿no? Y eso está destacando Pablo en esto. Bueno, seguimos un poquito con algunas características de Epafrodito. Había sido comisionado, si nosotros vemos más adelante, o lo vemos también en el libro de Hechos, había sido comisionado por su iglesia para traer un donativo a Pablo. Pablo estaba en una cárcel domiciliaria y habíamos dicho que los filipenses lo que hacían era pagarle el alquiler de esa casa y hacerse cargo de sus gastos, ¿no? Mientras Pablo estaba en la cárcel. 2 años los filipenses estuvieron trayendo dinero, ¿no? Y Epafrodito era de tanta confianza, y además era de riesgo llevar plata en esos caminos romanos. Estaba lleno de ladrones, así que seguramente habrá estado en peligro muchas veces, y por eso Pablo también destaca la valentía de este hombre de traer este dinero. Estaba pensando ahora, yo digo, muchas de las personas que habrán puesto platita para sostener a Pablo habrá sido Lidia, ¿no? Que fue una de las primeras personas que se convirtió dentro de esa congregación. Qué importante que es tener una persona con recursos dentro de la iglesia, cómo Dios las pone, y no solamente con recursos porque sí, sino con recursos dispuestos para sostener la obra, ¿no? Bueno, entonces había sido comisionado por la iglesia para traer un donativo y para ser no solamente eso, sino un constante ayudante y asistente de Pablo. Mientras Pablo estaba en su cárcel domiciliaria, él el hecho de estar encarcelado no dejó sus labores evangelísticas, y de alguna manera la parte que no podía hacer Pablo también la hacía Epafrodito dentro de Roma. Me imagino trayendo recados, hablando con gente, haciendo alguna visita. Pablo Pablo a todo el mundo le habló, ya lo habíamos visto en el capítulo 1, ¿no? Le habló a todo el pretorio durante 2 años, y me imagino que habrá dicho, che, Epafrodito, hace mucho que no veo a tal, ¿por qué no te fijas? ¿No? Entonces Epafrodito también trabajando juntamente con Pablo dentro de esto. Y acá vemos, ¿no? Que siempre en la iglesia el trabajo no es de uno, ni la gloria es para uno, ni los aplausos son para uno, sino que siempre el trabajo tiene que ver con el equipo. Y Pablo acá lo trata de destacar esto, ¿no? Por eso recomienda tanto a Epafrodito. Después, bueno, en el cumplimiento de esta tarea, según vemos en estos párrafos, él se enfermó gravemente. No sabemos qué tipo de enfermedad, pero dice que estaba enfermo de muerte. Al enterarse, entonces, los amigos de Filipo se sintieron súper agobiados, ¿no? De que su líder espiritual, de que una persona tan amada le hubiese pasado, bueno, hubiese tenido que afrontar casi la muerte. Y bueno, y lo que Pablo trata de hacer también con esta carta, seguramente Epafrodito fue el que fue muñido de la carta, el que llevó la carta esta que Pablo estaba escribiendo, pero Pablo me encanta la camaradería, ahí está, de Pablo, que estaba pensando en todo él, como buen pastor que era Pablo también, ¿no? Pastor misionero. Él estaba pensando que Epafrodito estaba acá y casi había muerto, haciendo las tareas para la obra. Después estaba pensando en la ansiedad, el dolor y la angustia que debería sentir la iglesia de Filipos al saber que su amado estaba enfermo. Entonces Pablo dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Escribo esta carta exhortándolos a la alegría, a todos ellos, ¿no es cierto? Y además se los voy a enviar también a Epafrodito,
para que ellos también se queden tranquilos, para que su nivel de ansiedad, para que esa angustia que ellos estaban teniendo también se baje. Porque imagínense, estaba Pablo en la cárcel, eso ya da mucha angustia de que un líder que había plantado su iglesia estuviera en la cárcel. Después aparece la noticia de que el otro que también amaba estaba a punto de morirse. Los filipenses, como cualquiera de nosotros, sentiría cierta ansiedad o dolor o tristeza o desesperación a saber, ¿y ahora qué hacemos? Si le llega a pasar algo a alguno de estos dos, ¿no es cierto? Y si, bueno, Pablo lo que estaba intentando en el medio de toda esa situación era orquestar un plan para que todos se quedaran tranquilos, ¿no? Epafrodito, que extrañaba la iglesia que lo extrañaba a él, y él quedarse tranquilo de que todos estuvieran tranquilos, ¿no? Y también llevarle noticias de él mismo, ¿no? Para que también ellos estuvieran en paz. Bueno, lo que Pablo acá destaca en estos versículos es que Dios lo sanó misericordiosamente, ¿no? No sé qué enfermedad habrá sido, pero como que Dios tuvo también la misericordia, como el Pablo destaca como que Dios hubiese entendido la situación, entonces le propinó la sanidad, porque todos sabemos, ¿no? Que nosotros, por más que vayamos a la iglesia, o por más que estés en un puesto de liderazgo, también nos enfermamos y también morimos. No es mágico. Ni tampoco Pablo, a pesar de que había sanado a tanta gente, incluso en Hechos 20, habla de que Pablo había tenido un discurso recontra largo y que uno se le quedó dormido y se le cayó del tercer piso, Eutico, ¿no? Imagínate qué largo predicaba, más que el pastor, ¿no? Quedarse dormido. Y dice que se cayó del tercer piso el chabón y se pegó un palo que se murió. Y dice que Pablo bajó, lo abrazó, lo revivió y dijo tranquilos, y siguió la cena del Señor, o sea, como un trámite. Entonces vos decís, bueno, estando con Pablo, Epafrodito está salvo, Pablo puede orar, bueno, pero no es mágico esto, porque la voluntad de sanar o no a alguien es siempre de parte de Dios, y eso también tengámoslo en cuenta. Los líderes grandes, los chicos, nuestros líderes también se enferman, también caen, también pueden morir, todos estamos en la mano de Dios acá. Acá se hace lo que Dios se decide que se hace. Entonces acá Pablo destaca, ¿no? Que, a ver, en efecto estuvo enfermo en el 27 al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Y acá Pablo está destacando esa misericordia que Dios tuvo para con ellos, para con los tres grupos, para con la iglesia, para con Epafrodito y para con Pablo, para que todos nos quedáramos tranquilos en una situación tan dificultosa, ¿no? Entonces, Pablo, ¿no? En completo acuerdo, decidió que los servicios de Epafrodito, si bien Pablo estaba feliz de tenerlo ahí, ya era tiempo de que se terminaran, y es interesante, porque Pablo se iba a quedar solo, enviaba a Timoteo, enviaba a Epafrodito, y a él no le importó quedarse solo, porque él estaba mirando siempre el bien de los demás. Y acá también vemos otra característica importante dentro del liderazgo de Pablo, un liderazgo que es ejemplo para todos los que nosotros estamos acá, no solamente para los líderes, sino para todos, que siempre la visión de Pablo era en pos del bienestar del otro, ¿no? Él propinaba siempre el bienestar del otro, tenía la madurez de poder aguantarse sus soledades o sus prisiones y quedarse tranquilo, sabiendo que los otros también eran felices, ¿no? Es muy lindo, porque en estas palabras, que parece como que esto no fuera así como muy espiritual, parece un trámite lo que él escribe, lo que nosotros podemos ver es el corazón de un líder de Dios, ¿no? El corazón de un verdadero servidor de Dios. Cuando hablo de líder, no hablo de personas que estén al frente de algún ministerio, ¿no? Vos podés liderar, hablamos la semana pasada,
en muchos aspectos de tu vida, de tu familia, pero todos los que vamos a la iglesia tenemos que tener este tipo de corazón, ¿no? Como lo tenía Pablo, de ver el bien del otro, ¿sí? Sin lastimarse uno. Tampoco acá estamos diciendo que tenemos que ser las víctimas, ¿viste? Decir, qué abnegado soy, me entrego por el bien de todos. Busquemos el bien de todos, pero siempre pensando en el bien de la obra. Y si nosotros vamos a hacer algo abnegado, tampoco hay por qué estar dando lástima por los costados. No sé si me explico. Es una cuestión de madurez esta, ¿sí? De ver el bien del otro y punto, porque Cristo también hace eso, ¿no? Siempre propina el bien para el otro. Ya lo vimos en Filipenses en el capítulo 2, ¿no? Cuando habla de este poema a partir del versículo 5 en adelante, ¿no? De la humildad que sostenía. Y bueno, entonces acá tenemos a este Epafrodito que es portador de esta carta, y Pablo es muy interesante las cosas que habla acerca de Epafrodito, ¿no? Qué clase de servidor era. Pablo lo llama hermano, lo llama colaborador y lo llama compañero de milicia, ¿no? 3 características de un obrero cristiano. Lo llama hermano porque son de la misma fe, no solamente por eso, sino porque Pablo lo considera parte de la familia de Cristo. Pablo se toma muy en serio esto de ser familia de Cristo. No es hermano nominal, es hermano como somos los hermanos, ¿no? De juntarnos, de disfrutarnos, de unirnos, ¿no? Y esto era lo que Pablo tenía en mente al llamarlo hermano de una manera tan cercana, ¿no? A Epafrodito. Después le dice que es un colaborador, ¿no? Él no solamente, dijimos, fue a llevar la plata, él era un trabajador del Evangelio. Él servía a la par de Pablo, ¿sí? Con todo lo que significa llevar el Evangelio, y sobre todo en esa época, ¿no? Aún teniendo peligro de muerte para su vida, porque en esa época ya empezaba la persecución a los cristianos. Y Epafrodito no tenía ningún problema, y también no solamente era eso, sino que era su compañero de milicia, ¿sí? Ellos peleaban la batalla, eran compañeros de armas. Ellos peleaban juntos la batalla. Sabemos que el obrero tiene que ser también un guerrero, ¿no? Tiene que combatir con muchos enemigos. Y en este caso Epafrodito y Pablo y todos los colaboradores de Dios, me gusta la palabra colaborador mucho más que la palabra líder, porque Dios nos llama sus colaboradores a nosotros. Entonces, el ser colaborador de Dios significaba enfrentarse en contra de un montón de sistemas de pensamiento, lo mismo que nos pasa ahora. Ellos se enfrentaban con los judaizantes, con los romanos, con los griegos, ¿no? Que siempre estaban escarneciéndolos, se enfrentaban con los adoradores del emperador, con personas sensualistas en el sentido de que eran sensuales en su sentido, si no hablamos no solo de lo sexual, sino que ellos amarraban a la gente con su manera de hablar y de envolver. De hecho, había muchos sensualistas dentro de la iglesia, que es bien satánico eso, que te endulzan el oído con palabras y cosas que a vos te resultan agradables y sin embargo van en contra de lo que Dios dice. Eso es muy peligroso. Hoy dentro de la iglesia, si bien no tenemos judaizantes ni romanos, sí tenemos que estar en lucha constante en contra de sistemas de pensamientos que son bien mundanos, que a veces se meten dentro de la iglesia y la hacen bolsa desde adentro. Yo escuchaba lo del decreto, que siempre me enoja a mí, cuando decreto esto, decreto el otro, decreto. Y un montón de años atrás, nosotros estuvimos hablando en las clases acerca de decretar, y el decreto lo usa muchísimo
la nueva era. Si ustedes prestan un poquito de atención en los programas de televisión o algunos artistas, van a ver que decretan el futuro, decreto que voy a ganar esto, decreto que me va a ir bien, decreto que voy a sanarme. Escuchen eso. Y eso también está metido adentro de la iglesia. Y es exacta, la nueva era es un lío. Es un lío porque toma cosas muy parecidas a las nuestras y las usan como si fueran de ellos, pero después nosotros en vez de tomar las nuestras propias, tomamos las de ellos. Y empezamos a hacer decretos que inventamos nosotros, sino que Dios nos dice. Dios nos ha mandado a decretar. Vos, por ejemplo, vos lees Isaías, capítulo 60, donde dice que nosotros cambiamos la... ¿Cómo es que se llama? Cambiamos el luto en alegría, ¿no? Nosotros podemos hacer cambios espirituales. Dame la Biblia. Podemos hacer cambios espirituales mediante lo que nosotros vamos formando, pero lo que Dios nos dice, ¿sí? Lo que Dios nos dice que decretemos, no frases hechas y armadas. Bueno, hay millones de cosas ahora, que también se luchan dentro de la iglesia. Y esas son las batallas más difíciles de pelear, ¿no? Las que tienen que ver con pensamientos que la mitad son cristianos y la mitad no. Por ejemplo, ahora dentro de la iglesia usar el arco iris es difícil en el sentido que te confunden, ellos son LGTB. Y no, el arco iris es nuestro. O sea, Dios se lo dio al pueblo de Dios cuando hizo pacto que no iba a inundar la tierra, se lo dio a Noé, hace miles y miles de años. Entonces, pero esas pequeñas cosas y otras muchas otras Ale, cosas. perdón, sí. Pasa lo mismo con nosotros en danza con la bandera verde. Tenemos los banderones verdes, que también... Claro, ahora sale el color por el aborto. Claro, nos pasa lo mismo, por eso tenemos entre eso y el arco iris, para que no haya confusión. Yo soy partícipe de usemos lo que tengamos que usar, lo que es nuestro. Iván, estoy bien con la tía. Pero, nosotros si hay mucha gente nueva, es necesario aclarar por qué usamos ciertos colores y ciertas cosas. Porque la gente no sabe, si no, ahí es donde viene la confusión, cuando no hay un discipulado de esas cosas. ¿Sí? La verdad que nosotros tenemos que explicar. Estaría muy bueno explicar esas cosas y las tenemos que usar con libertad porque son nuestras. Tampoco vamos a dejar de predicar el evangelio porque otro tome media palabra de nosotros y la tergiverse, pero nosotros tenemos que disipularnos en estas cosas y esta es la guerra de este tiempo, ¿no? La guerra del principado del pensamiento, de las corrientes de pensamiento que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Por eso es importante, chicos, porque en una clase estaban anotadas 70 personas entre todos los cursos y terminan estos grupos. Porque es una guerra. ¿Entendés? Porque que empieza con el horario, con que se olvidan, con que esto, con que al final qué sé yo, y finalmente terminan sin estudiar la Biblia. Y es un tema ¿viste? Pero bueno, es la guerra que nos toca pasar en este tiempo. Y oremos por toda nuestra gente, sin culparla, ¿no? Pero sosteniéndola y exhortando, que quiere decir, exhortar es hablar con amor a alguien, corrigiendo, ¿no? Es decir, chicos, intenten que nos juntemos, que hagamos algo para armar otro grupo. Yo por eso subo las clases a YouTube. No hay excusas, porque si no puedes hacer una hora, la puedes hacer en otra. Yo no sé realmente si alguien las está viendo o no, pero yo las subo, ¿no? Para que ahí está. Si vos querés saber algo, ahí tenemos más o menos un trato. Es una pena que no se pueda charlar. Pero bueno, Dios mediante, según cómo venga la situación, tal vez la próxima parte del curso se pueda dar presencial, que ya es otra cosa. Igual termina poca gente. Es la historia de esto. Pero bueno, quedan 10 minutos. Vamos a ver si puedo terminar porque es sencillo esto.
Bueno, entonces decíamos que el obrero debe ser también un guerrero, debe combatir contra muchos enemigos, como estábamos diciendo acá, en este caso, judaizantes, romanos, griegos, escarnecedores, adoradores del emperador, sensualistas, gobernadores de las tinieblas. Todo obrero debe obrar con prodigiosa energía y prestar inagotable obediencia a Cristo, su capitán, confiando plenamente en la victoria final. Y, viste, cuando vos decís esto, y tanta energía, y sí, nosotros con pasión tenemos que predicar a Cristo, porque nosotros hoy hablábamos en la radio, la pasión es contagiosa, y entonces vos podés contagiar a otro con palabras de vida, porque estas palabras que nosotros estamos trayendo del Evangelio, si vos estás agarrada del Señor, agarrado del Señor, son palabras que traen vida a las otras personas, son palabras que no vuelven vacías. Así que no nos cansemos, dice Pablo, pues, de hacer el bien, porque nuestro trabajo no es en vano, ¿sí? Así que sin desmayar, tenemos que seguir de pie. Esto es el trasfondo de lo que Pablo está enseñando con respecto a Epafrodito. Dice, después sigue diciendo, no voy a ir abreviando, recíbanlo, ahora cuando vengan a casa, recíbanlo con alegría y con honores. A obreros como estos hay que recibirlo con honores. Honrarlo y con honores no es que es una persona de una categoría superior a la nuestra. Nosotros la verdad que debemos honrar a todas las personas que trabajan en la obra del Señor. Se vea el trabajo o no se vea. Nosotros tenemos gente que tal vez no está en el frente, pero que es una fiel trabajadora. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿no? Sin mencionar, pero a mí me gusta, qué sé yo, cómo sirve Teresa desde su lugar chiquitito, pareciera, ¿no? De su cosita, pero vos hablas con Teresa y tiene sus ojitos tan llenos del Señor, tan llenos de Cristo, que eso también trabaja. Y cuando hablas, por ejemplo, con ella, la preocupación que tiene por sus mujeres, yo me imagino las oraciones de Teresa, nada de eso llega a saco roto delante del Señor. Dios tiene en cuenta todas esas cositas. Hay un montón de gente que nosotros no conocemos que son hermosas y no están a la vista, ¿no? Que Dios nos abra los ojos para honrar a ellos también. Porque a veces hay una honra al trabajo visible. A mí me da vergüenza a veces, la verdad, cuando hacen algo que nos honra a nosotros, los que estamos a la vista, cuando vos sabés que hay un montón de otra gente que la está luchando re bien, que le está poniendo onda a su vida, que está trabajando, que ama la iglesia, y a la vista no son honrados. Así que Dios nos abra los ojos para honrar a todo el trabajador del Evangelio, con alegría, con gozo. ¿Pero por qué hay que honrarlo? Hay que honrarlo porque esa es su paga, ¿me entendés? Porque hay gente que gasta su vida en servir a Cristo, ya sea orando, ya sea, no sé, no importa el trabajo que haga, a veces las preocupaciones, se enferman los cuerpos de las personas, porque como somos un todo, qué sé yo, te preocupás, qué sé yo, está tu hermana en Cristo que está mal, que tiene algún problema, y hay noches que la verdad que uno a veces no duerme, vos descansás, querés dejarle todo al Señor, pero a veces el Señor te despierta para orar, para qué sé yo, para cosas espirituales, para luchar en pos de esa hermana. Y hay cosas de esas que nosotros no sabemos que pasan con nuestra gente, ¿no? Y Dios nos abra los ojos y nos enseñe a honrar a todos, al que sirve de té. Yo a veces veo a los pibes, a los jóvenes que están de acá para allá con su bandejita de té, van y vienen. Sandra los tiene de acá para allá, los pibes, y me encanta verlos. Porque ellos también son dignos de honrar, porque ellos podrían estar en su casa durmiendo, porque son jóvenes, y sin embargo están en la iglesia sirviendo a otros nenes más chiquitos, que un día también van a servir, están dando un ejemplo. ¿Qué sé yo? Dios nos abre los ojos para ver a nuestros hermanos y honrarlos en todo tiempo, ¿no? Y tener también, como dice Pablo, tenerlos en alto.
que sepamos que ellos también valen, como Pablo dice, yo me tengo en poco en mí y destaco al otro. En otras palabras lo dice, ahora no me acuerdo las palabras, soy grande. Pero ustedes entienden, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y esto es lo que Pablo está resaltando en esto. ¿Por qué lo quiere? Él quiere que lo sirvan con alegría, dice en el versículo 28. Así que les envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. El 29, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Dice, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando su vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme, ¿no? Dice, ya que lo mandaron, a ustedes les hubiese gustado estar acá, pero no pudieron, estuvo él, bueno, ahora cuando llegue, háganle los honores a este hombre, abrácenlo, que se sienta amado, que diga, que Epafrodito dice, ¡wow, qué linda iglesia que tengo, vale la pena! Porque cuando uno se siente amado, vos te animás a cosas mayores después, ¿o no? Pues si yo por estos me juego, ¿cómo no me voy a jugar si mirá el trato que nos tenemos, mirá el amor que hay, mirá qué lindo que es servir en este ámbito, ¿no? Y bueno, hay mucho para decir de todo esto, ¿no? No solamente él llevó el donativo, sino que también sirvió en lo que era requerido. Y esa disposición que tenía como obrero, ¿no? Como colaborador de Dios. También nos enseña a nosotros que no nos tenemos que encerrar dentro de un ministerio, sino que vos, para lo que te sea requerido dentro de la obra del Señor, disponete, hacelo con alegría, hacelo. No, yo toco en la adoración, no me toca el baño. No, si es requerido, limpia el baño. ¿Se entiende? Es maravilloso el servicio cuando está dirigido a la persona correcta. Recuerden, nosotros no servimos a seres humanos, no servimos a los pastores, no servimos al liderazgo de la iglesia para que nos vean, nosotros servimos al Dios vivo, al que nos ama, al que murió por nosotros, al que lo entregó todo, al que tiene misericordia a pesar de lo que nosotros somos, al que nos da nueva oportunidad, al que nos da la victoria, al que nos levanta cuando estamos tristes, a ese servimos nosotros. Y nunca perdamos de vista esta visión. Pablo nunca lo perdió de vista, Epafrodito nunca lo perdió de vista, Timoteo nunca lo perdió de vista. Acá Pablo dice, hay otros que sí, justo en el texto más arriba hay otros que sí lo hicieron, pero justo ellos no. Entonces sigamos los ejemplos de los verdaderos colaboradores de Dios, ¿sí? Bueno, chicas, hasta acá es la clase de hoy, ya termina el Zoom, y nosotros les vamos a ir avisando cuando nos reencontramos, pero quedémonos con esto, ¿no? Con el gozo de servir al Dios maravilloso que nosotros tenemos, sin importar el lugar de la iglesia donde te encuentres. No hace falta estar en un lugar visible para servir a Dios. Siempre podemos servir a Dios desde donde estemos, de nuestra casa, del trabajo, del colegio, con nuestra familia, siempre lo podemos servir, ¿sí? Así que bueno, chicas, chicos, ahí está el muchacho también. Juancito, sos un capo, se bancó todos los Zoom que tuvimos, y la verdad que es un capo y te honramos acá, ¿sí? Te honramos porque me encanta, Juancito, me encanta, ¿sí? Y muy bien su mamá también. Ahora me hacen llorar. Bueno, son todos unos tontos. Bueno, chicas, las amo muchísimo, muchacho hermoso, te amo muchísimo y te admiro, Juancito, ¿sí?